Mientras él arrastrara su esperanza. Yo ya sabía desde antes lo que había dentro de Natalia. Conocía algo de ella. Sabía, por ejemplo, que sus piernas redondas, duras y calientes como piedras al sol del mediodía estaban solas desde hace tiempo. Ya conocía yo eso. Habíamos estado juntos muchas veces, pero siempre la sombra de Danilo nos separaba. Sentíamos que sus manos apoyadas se metían entre nosotros y se llevaban a Natalia para que lo siguieran cuidando. Y así sería siempre mientras él estuviera vivo. Ella es Perla Hermenegildo, la niña nahua quien dio lectura a un fragmento del cuento de Talpa, de Juan Rulfo, en Biblioburros Manantlán. Así iniciaban los trabajos del 8º Coloquio Internacional de Periodistas y Escritores. Con 1 hora de retraso para su inicio, por la demora de los camiones que transportaban desde Manantlán a estudiantes de preparatoria y habitantes de la sierra que en varias ocasiones detuvieron su marcha. Ese viernes 27 de septiembre, el huracán John azotaba la región en el Pacífico, como si tratara de impedir que llegaran a Guadalajara. Sin embargo, organizadores e invitados especiales superaron la impaciencia, porque los que no llegaban eran los protagonistas de ese evento. Pero luego todo fluyó en el Auditorio Silvano Barba del Centro Universitario Guadalajara, de la UDG. El reconocimiento Flor de la Sierra se armó en honor de 5 liderazgos que han contribuido a lo largo de 40 años a defender la cultura, las costumbres o la identidad y acompañar a un pueblo acorralado por los intereses de aquellos que quieren quedarse con sus tierras, sus maderas o sus minerales a costa de lo que sea. Raquel Gutiérrez Nájera fue presentada por el doctor Jaime Eloy Ruiz Barajas. Y eso es lo que pocos se han formado en las escuelas de Derecho. Ella ha sido una extraordinaria maestra de Derecho, ¿verdad? Le ha tocado estar siempre trabajando con jóvenes, y de ahí también pues es una referencia importante en el aspecto académico, en su labor docente, formativa. Y bueno, hasta ahorita, hasta que la vida nos permita, Raquel, vamos a seguirle, ¿verdad? Estando en terreno, porque además quiero decirles, y con esto quiero terminar porque el tiempo se agota, ella es un ejemplo muy, de veras, es escaso esto verlo en las universidades, y sobre todo en las públicas, fíjense. Yo ya no hablo de las universidades privadas, en las públicas, donde hay muy poquitos académicos de alto nivel que cruzan ese umbral, que dan un paso más allá en su deber cívico de salir de sus gabinetes, de sus laboratorios, del ámbito de los recintos cerrados, para ir allá donde se necesita el acompañamiento, la lucha codo a codo, ¿sí? Y también los grandes desvelos y las mortificaciones por las que han pasado, porque también la persecución, la represión ha estado también contra los defensores de los derechos humanos. Cuando hablamos en términos de medio ambiente, del territorio, de los derechos de los pueblos originarios, y bueno, los que en la metrópoli también tenemos muchísimas causas por qué pelear, pues vean ustedes que ahí ha estado Raquel. Todos buscan a Raquel Gutiérrez Nájera. Y lo bueno es que esta combinación del derecho agrario que domina Pedro y del derecho ambiental con Raquel, olvídense, ¿no? Es un equipazo que de veras, para mí, más que otra cosa, es brindarle estas escasas palabras, pero de veras con todo corazón, Raquel, Pedro, pues que estén con nosotros, al igual otros compañeros y compañeras que yo veo aquí, de veras, de historias muy interesantes en la lucha ambiental. Para mí es una gran satisfacción, entonces, que pase Raquel aquí al frente, por favor, porque así va a seguir la secuencia de presentación, y que pasen dándole un fuerte aplauso. Bueno, le pedimos al doctor Jaime Eloy que le entregue esta estatuilla a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Es un busto con la imagen de Juan Rulfo, de parte del Coloquio de Periodistas y Escritores,
y de parte, obviamente, de lo que es la red de cronistas rurales. Muchas gracias por el reconocimiento y por tus palabras, Jaime, muy bonitas, la verdad. También, como dice Jaime, voy a tratar de ser breve. En esta ocasión no venía preparada para un discurso, pero sí quiero comentarles algo, ¿no? De lo que viví, de cómo empecé a interesarme por el derecho ambiental y por las luchas sociales. El proyecto de Manantlán no era algo más, porque era un proyecto que aglutinaba y que llamaba y donde era esencial la participación de los pueblos que vivían en esta área privilegiada de la Madre Tierra. Y ahí es donde entraba todo el trabajo con las comunidades, con la comunidad de Ayotitlán, de Cusalapa, el Terrero, toda esa parte, y de los cuales yo empecé a aprender todos esos valores intangibles que la ciencia no nos los da, que nos los da la gente que vive en el lugar, que nos los da el sentido de la protección y de la vida de ellos, y que por eso están allí. Y esa parte que fue fundamental, pues yo la incorporé en todo este trabajo que hacíamos con los investigadores. Y además decirles pues que la universidad pues formó el primer proyecto junto con el de la primavera de esta categoría a nivel nacional. El padre Tomás Bobadilla, quien prácticamente salió de la sierra por riesgo a su integridad en la década de los 90, fue presentado por el maestro Gabriel Michel y por el exrector del ITESO, David Fernández, quien envió un video. Tus padres fueron muy sabios o muy desconfiados, aunque realmente me inclino por lo primero. ¿Por qué lo digo? Porque cuando te llevaron a la pila bautismal no te nombraron Pedro, el de las llaves del reino, y el del gallo cantador, recordándole su cobardía y su negación ante aquella doncella cuestionadora. Tampoco te nombraron Pablo, el caballero de Tarso, perseguidor de la iglesia, y menos te pusieron Judas. Porque lo menos que existe en ti es el olor ni siquiera de la traición. Movida por el mercantilismo de las 30 monedas, mercantilismo que tanto hace de los hombres volverse miserables. Te bautizaron con otro nombre, Tomás, el patrono de los desconfiados, de los que no sienten obligación de darle crédito a cosa alguna si antes no lo experimentaron sus ojos, el tacto, los oídos y todos los sentidos, incluyendo el sentido común, que en estos tiempos parece el menos común de los sentidos. Con motivo del homenaje Flor de la Sierra al padre Tomás Bobadilla, insigne promotor del desarrollo de los pueblos originarios de la región Nahua de la Sierra de Manantlán, y como reconocimiento y en agradecimiento a su persona y a quienes han trabajado y vivido con él a lo largo de estos más de 50 años de servicio a los más empobrecidos, daré lectura a una carta escrita por los mapuches chilenos a quienes los han acompañado desde su fe en el Señor Jesús. Bien pudiera ser un texto que los nahuas, que han sido acompañados por el Padre Tomás y muchos de quienes nos consideramos sus amigos y seguidores, pudiéramos haber escrito. Así la entiendo y así la presento. Comienzo. La conciencia, la solidaridad, la unión, la reunión, el sermón de la montaña, no el de Mateo, sino el de Lucas.
América Latina de hermanos, de pueblos, de los pueblos de abajo, los del patio trasero, los que sobreviven entre el Río Grande y el Estrecho de Magallanes, entre México y Chile, los pueblos que exportan riquezas, con clases dominantes que esquilman a la naturaleza toda, que contaminan, que producen basura para producir divisas para las utilidades de las empresas imperiales que dominan nuestras riquezas. Puede ser que el castigo de Dios sea mucho más que tener la piel oscura, así dicen los mormones de José Smith, y que tengamos que ser sometidos a y por los blancos y rubios. El castigo de Dios es Judas, que es la clase dominante de nuestros pueblos, que se venden al imperio de turno, que venden por menos de 30 monedas a nuestros pueblos, a nuestras riquezas, a nuestra dignidad, que desprecian nuestras culturas, culturas que han nacido de los pueblos originarios y de los pueblos después de 1492. ¿Qué se haría el látigo que expulsaba a los mercaderes del templo? Si Dios no existiera, habría que crearlo para paliar el dolor, la soledad, la injusticia, la brutalidad, la estupidez. El problema es que no podemos poner la otra mejilla para seguir siendo golpeados. Debemos poner la otra mejilla para no ser humillados. Además, para mirar de frente a nuestros agresores, para desafiarlos y no olvidarlos. No debemos llevar la cruz en la que nos clavan y torturan. Debemos unirnos para que no nos crucifiquen solos o de a tres, para evitar que seamos abandonados en la cruz. La verdad nos hará libres, sin duda, pero la verdad nuestra, la de los pueblos, la verdad de los pies en la tierra, la verdad del estudio, de la investigación honesta de nuestra realidad, la de los pueblos que sufren, la que debe denunciar a los traidores y a los dominadores nacionales, dictadores y gloriosas y valientes fuerzas armadas que masacran a sus pueblos desarmados, y especialmente a los imperios. Necesitamos la verdad del estudio, de la investigación objetiva realizada por los centros de saber. La libertad es la conciencia de la necesidad, pero debemos tener claro que Prometeo pagó caro robar el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Necesitamos la revaloración de los valores del amor de y entre los pueblos, solidaridad, lealtad, amor integral, heroísmo, el cotidiano, el verdadero, el que no necesita ni tiene estatuas ni nombres de calles, renuncias de sí mismo, multiplicación de los pocos panes que se logra, muchas veces por milagro. El pequeño rey de Israel o un oficial suyo venció a Goliat, pero nosotros, enanos, debemos vencer al gigante de la ignorancia y al monstruo más perverso que existe, la enajenación. Es un gigante que ocupa todo nuestro cuerpo y nuestras conciencias, que nos hace consumir, comprar, endeudarnos para tener cosas, que nos hace ser felices con el fútbol, con las cosas que compramos, con la televisión, con nuestras muy amadas drogas, alcohol y demás, que nos hace felices con nuestra maldición de Malinche. Tomás Bobadilla, luchador por definición, desde este último rincón del planeta te enviamos nuestro mejor y más afectuoso saludo, nuestro aprecio y alegría, porque sabemos que eres un auténtico discípulo del amor del Jesús real, el del verdadero sermón de la montaña,
consecuente y real luchador por la justicia, por la verdadera libertad de los pueblos. Estamos ciertos de que tu Dios te envió para que fueras esencia y testimonio de su mensaje de amor y de justicia. Pero sus mensajes, el tuyo y el de Jesús auténtico, que son lo mismo, deben ser valorados o revalorados y divulgados para que sepamos, para que tengamos conciencia, para luchar por nuestros sagrados derechos, para que el reino de Dios se realice por fin. Van más de 2000 años ya. La parusía es el pueblo unido y con conciencia. Gracias por ayudarnos y por ser uno de nosotros. Que tu alma mater o tu alma nutricia, tu iglesia, tu parroquia, permitan que tu vocación de servicio hacia los seres humanos crucificados siga cristalizando en conocimiento y en conciencia de nuestra específica realidad, para que sepamos luchar por el sermón maravilloso y para que nuestro culto, inteligente y sabio emperador, no nos siga manoseando. Obviamente nos referimos al emperador estadounidense. Lo necesitamos, es urgente que el jefe de la banda sea el jefe de nuestra cultura. Te queremos mucho, Tomás. Sinceramente, los indios del patio trasero. A nombre de ellos, David Fernández de la Compañía de Jesús, te enviamos un fuerte abrazo. Cuando llegó a la Universidad de Guadalajara a la Sierra de Monatlán, no fue una cosa accidental. Los estudiantes no eran bienvenidos en las zonas indígenas. Aquello de la película de San Miguel Canoa. Ser estudiantes era revolucionario, comunista y venía a destruir, a acabar. Afortunadamente, este equipo maravilloso universitario de Guadalajara, que en un momento el gobernador, me parece Enrique, me llamó, para ir a la Sierra de Monatlán se requiere ser misionero. Un gobernador dijo esto, ser misionero, ¿verdad? Y en realidad el equipo que formamos fue un equipo de misioneros. El Evangelio dice, no lleven nada, lleven lo que son. Y este equipo de misioneros tuvimos una de las experiencias que yo comparto ahora como parte de este trabajo de la universidad, porque durante 10 años estuve yo con la nómina de esta universidad. La diócesis me daba 1,500 pesos al mes, la universidad me daba 9,000. Ese dinero nos favoreció a muchos. Y era un ambiente de misioneros porque luego comprendimos, como dice la doctora Raquel, nosotros supuestamente íbamos a dar, pero cuando salimos de allí, salíamos, la gente era la que nos daba. Esa era la dinámica de por qué nos robaban el corazón los habitantes de Monatlán, sus padres, sus abuelos. Hicieron de nosotros más humanos, más personas. Este equipo que formamos fue bastante, con un gran profundo sentido humanista. Nuestra única religión era servir, desprendernos para servir a los demás, cada quien en su área, cada quien como científicos, reserva, como sociólogos, y en mi caso como sacerdote. Creo que mi participación en este proceso en parte fue como ser un puente, un amortiguador entre la comunidad y los que venían de fuera. Esto se hizo más fuerte todavía cuando fue la guerrilla en Chiapas. Todo el estado de Jalisco, los señores de aquí del gobierno decretaron la Sierra de Monatlán como punto rojo de guerrilla.
Y claro, pues ahí entonces, gracias a las organizaciones de derechos humanos, gracias a ustedes, nos cubrieron la espalda y puedo decir brevemente que se evitó una gran masacre en esa sierra. Después apareció Pepe Veloz, un cuentacuentos que ofreció parte de La Cuesta de las Comadres de Juan Rulfo. Yo nunca conocí a nadie con el alcance de vista como Remigio Torrico. Era tuerto, pero el único ojo negro y medio cerrado que tenía alcanzaba tanto las cosas que casi las ponía junto a sus manos. Y de ahí a saber qué bulto se movía por el camino no había ninguna diferencia. Así es que cuando su ojo se sentía cómodo teniendo en quien recargar la vista, los dos se levantaban de su divisadero y se desaparecían por algún tiempo de la Cuesta de las Comadres. Era el tiempo en que todo se ponía de otra manera que entre nosotros. La gente iba y sacaba sus animalitos de las cuevas del monte y los venía a amarrar aquí a los corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes. Y era bien fácil ver cuántos montones de calabazas amarillas y de elotes amanecían asoleándose en los patios de las casas. El viento que soplaba por entre los cerros aquellas fechas era más frío que otras veces, pero quién sabe por qué. Todo el mundo decía que hacía buen tiempo. Y uno podía oír en la madrugada cantar a los gallos como en cualquier lugar tranquilo. Y aquello parecía como si siempre hubiera habido paz en la Cuesta de las Comadres. Al maestro emérito Eduardo Santana Castillón le tocó recordar a Raúl Padilla López. Flor de la Sierra, en favor de las destacadas defensoras y defensores de los derechos de los pueblos originarios y la riqueza natural de la Sierra de Manantlán, como lo son Rogelia Justo Elías, Raquel Gutiérrez Nájera, Ana Rosa Castellanos y Tomás Bobadilla. A mí la Sierra de Manantlán también me transformó, como dijo Tomás, como dijo Raquel, que los transformó a ellos, pero yo no vengo a hablar de mí. Yo en realidad vine por 2 años a trabajar a la Sierra de Manantlán, hace casi 40 años. Así que se pueden imaginar cómo me cambió, que aquí sigo. Raúl Padilla fue un hombre de grandes logros y de grandes conflictos, que transformaba su entorno para bien en la mayoría de los ámbitos en que incursionaba. Lo hacía de muchas formas, a veces ayudando a individuos de manera anónima para que lograran sus sueños y sus objetivos sociales. Muchas veces apoyando a proyectos que posteriormente se convertían en instituciones, las cuales, aunque lideradas por individuos, tomaban vida propia y continuaban mejorando su entorno después de que ya no estaban las personas que las crearon. Desde estas iniciativas habilitadoras se crearon otros proyectos que tomaron vida propia, algunas que ni el propio Raúl sabía que estaban dándose o existiendo. Por ejemplo, relacionado con esto, con el CONACYT se realizaron estudios de diagnóstico socioambiental solicitados por el ejido de Yotitlán, que fueron liderados también al principio de los años 80 por Rosa Rojas. Con la Academia Jalisciense de Derechos Humanos y el liderazgo de Raquel Gutiérrez se elaboró lo que fue posiblemente la primera denuncia en México ante la recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la violación de los derechos, pero por motivos del medio ambiente, el caso de la mina de Peña Colorada en Ayotitlán. Se creó la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila, liderada por Sergio Graf, que creó una nueva forma de gobernanza ambiental en México con menos oportunidad de corrupción y que ahora cubre todo el estado de Jalisco y se implementa en varios estados de la República. El segundo proyecto es el de crear la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, la UASI, que liderada por Ana Rosa Castellanos y posteriormente Margarita Robinson y César Díaz Galván y otros, ha seguido una trayectoria que me imagino que se va a hablar, así que no hablaré mucho más. Ya estoy seguro que ha dejado una marca no solamente en Jalisco, sino en el país. El tercer proyecto
es el de la creación de las escuelas preparatorias de la UDG en la región. Concretamente, las preparatorias de Ayotitlán, eran módulos del Cruz, Cuautitlán, y también en la zona de Tonaya, El Limón, Tenamaxtlán, Ayutla, y muchas que iniciaron algunas comunidades de atención a comunidades indígenas en los módulos de la preparatoria regional de Casimiro Castillo. Y el cuarto proyecto fue la creación de la red universitaria, pero concretamente los dos centros universitarios, el de la costa sur en Autlán y el del sur en Ciudad Guzmán, que han desarrollado muchos programas en la región y que forman importantes cuadros profesionales de las comunidades originarias de la zona. Permítanme, por favor, abrir la escala de su impacto para poner en contexto todo. Dicen los que saben mucho más que yo que con la creación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se realizó el primer encuentro indígena de América, que varias personas dijeron que los marcaron para su trayectoria de trabajo a favor de los pueblos originarios. A la ceremonia acudió la doctora Ana Rosa Castellanos, la fundadora de la UASI en la Universidad de Guadalajara. A mí me da mucho orgullo decir que logramos que se replicara en todo el país. En muchas más universidades se replicó la creación de una unidad de atención a estudiantes indígenas y se generaron muchas políticas para el acceso directo de los estudiantes indígenas a las universidades a través de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Esos logros realmente fueron posibles por el trabajo que se había generado originalmente tanto en Ayotitlán, en la zona náhuatl, como en la zona wixárika. Y éramos un equipo de jóvenes, muy jóvenes, entusiastas, como decía Tomás, pues con este afán un poco de misioneros seglares, en la búsqueda de este respeto a la pluralidad cultural. El ver ahora cómo ha fructificado y se ha consolidado y el que existen cada vez más estudiantes, no solo egresados, sino posgraduados de todas las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas de nuestro país, ese es el fruto. Y sobre todo, que regresan a sus territorios, que no se quedan acá, que regresan y dan un servicio en su comunidad. En esta labor que decía, emprendimos un grupo de jóvenes, éramos, no sé, unos 10 en ese tiempo. La fallecida Pina Ramos, María del Rayo Calderón, Margarita Robertson, César Díaz, Marichuy, Hernández Patricio, el propio Patello, que era un wixárika que se incorporó a la unidad. Este grupo, pues nos íbamos a la sierra, a quedarnos allá, a caminar la sierra. Yo creo que caminamos kilómetros. Ahora estoy entendiendo por qué Rogelio está cansada. Pues es que caminó mucho con todos. Caminó demasiado con todos. Y qué bueno. Y les decía que esto es en realidad el que esto sea una memoria viva para que ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones, la reproduzcan y generen nuevos proyectos que enaltezcan sus costumbres, sus tradiciones, que recuperen la narrativa oral porque se fue perdiendo en muchos territorios, que vayan con los más grandes, con los ancianos a recuperar las historias, que recuperen las memorias de sus ancestros. Eso es muy importante, porque eso es lo que nos da sentido vital. Y pues nuevamente dar las gracias por estar aquí y compartir este espacio. Muchas gracias. La exrectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Oliver, presentó a la principal homenajeada de ese día, Rafaela Justo Elías. A los jóvenes que nos acompañan y que vienen de aquella sierra, señoras y señores, es un enorme gusto y un gran honor para mí
y me llena mucho de emoción estar esta tarde en este evento tan especial, en el que se reconoce la valiosa trayectoria de distinguidas personalidades que con su labor, ya sea humanista, científica o cultural, han dado un notable impulso al desarrollo de la historia y la dignidad de los pueblos de México y de nuestra región. Y me siento profundamente emocionada de estar con ustedes. La labor social de nuestra querida amiga Rafaela tiene ya ganado un lugar en la historia, tanto del tiempo pasado, pero también, decimos los historiadores, en la historia del tiempo presente y desde luego en el futuro. Quiero decir con todas sus letras que me siento sumamente honrada y afortunada de tener como amiga a Rafaela, también conocida como Rogelio. No seré yo quien lea su amplio e impresionante currículum, pues necesitaríamos muchísimas horas. Solo quiero muy brevemente, en estos minutos que me otorgaron, mencionar solo 3 aspectos de la labor tan notable de Rafaela. Número 1, su defensa de la dignidad y derechos de los pueblos originarios de la que ella misma es parte, orgullosamente forma parte. Número 2, su rescate de la historia, la tradición y la cosmovisión de las culturas ancestrales de los pueblos milenarios de estas tierras. Y número 3, su trabajo tan importante en la conservación y protección de la biodiversidad y en su defensa de los recursos naturales y culturales de la Sierra de Manantlán. También en este espacio geográfico donde su pueblo ha crecido y ha resistido los embates de enormes intereses económicos por la explotación de sus recursos naturales y minerales de Ayotitla, y en donde todos nuestros reconocidos han dado la batalla por esa defensa tan importante. Repito, estos son solo 3 aspectos, muy rápidamente, de lo mucho que Rafaela ha luchado desde la corta edad, nos lo dijo tan emocionada en este video, de 10 años, cuando su abuelo, don Isidoro Elías Monroy, quien fue un líder e impulsor de la dignidad del pueblo indígena de Ayotitlán por casi 40 años, y quien luchó contra esos explotadores de los recursos naturales y minerales. Hubo muchos factores que influyeron para que yo pudiera tomar esta decisión de poder servir a la comunidad, a mi familia y a todos aquellos que de alguna manera necesitaban apoyo. Y bueno, mi abuelo dijo que yo tenía que buscar las formas de hacer revolución en la vida, pero no con las armas, sino con la pluma, para poder cambiar el mundo en que vivimos. Y sentí que fue como un compromiso que me quedó, y eso fue algo que no he olvidado, que siempre lo tengo presente en todas mis actividades y acciones. Es un compromiso comunitario y familiar que me han apoyado mucho para poder yo estar ahora en este lugar donde estoy. ¿Fue tu abuelo entonces? Sí. Quien dijo que tú tenías que ser la representante de ese pueblo. Sí. ¿Cómo
se llama tu abuelo, platícanos un poco de él. Isidoro Elías. Y ofrecer este evento a todos ellos, a todos mis ancestros, a todos mis guardianes y a los guardianes de este lugar que me han permitido regresar a esta escuela donde yo estudié la licenciatura de abogada. Y bueno, también recordar que soy ingeniera, antes ingeniera agrónoma, donde puedo combinar mucho mi trabajo con estas dos carreras profesionales que pude lograr y que quiero también presumir a ustedes que fui la primera mujer de la Sierra de Manantlán la que pudo salir a estudiar con mucho sacrificio de mis abuelos, porque ellos fueron los que me dieron la poca educación que hasta hoy tengo, pero que me ha servido muchísimo para volver a regresar a compartir con todos ustedes, hermanos que han venido ahora, y que me da mucho gusto ver muchos estudiantes y mucha gente que tal vez no tenga muchas ganas de seguir estudiando, pero vean que el estudio sirve de algo y que podemos seguir haciendo muchas cosas cuando todos ustedes tengan ese valor, esa fuerza, esa voluntad de ser hombres y mujeres de bien y de servicio para su propia comunidad. Quiero recordar a todos los que están aquí, de alguna manera hemos compartido alguna vez y estoy muy agradecida con todos y quiero pues decir que se den un aplauso para ustedes mismos porque he ido con ustedes. Muchas gracias. Y ya no quiero decir más que agradecer a mi maestra, la doctora, mi jefa. Luego terminó el tiempo de préstamo del Auditorio Silvano Barba para esta comunidad. Pero antes de concluir su paso por Guadalajara, el Consejo de Ancianos de Ayotitlán dejó un mensaje para Claudia Sheinbaum. Le mandan decir que la esperan en la Sierra de Manantlán para que sea ella la primera representante del Poder Ejecutivo Federal quien visite al pueblo náhua de más de 13,000 habitantes y que, por cierto, nunca antes ha sido visitado por ningún presidente de México.